Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Voy a empezar a dar el resumen de la primera unidad y la segunda unidad de psicolingüística. Bueno, el primer tema era la introducción a la psicolingüística. Pero, ¿qué es la psicolingüística? La psicolingüística es la psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística. Es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. La psicolingüística tiene dos objetivos principales. La primera es explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje. El otro es cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar nuestras ideas y sentimientos a través de los sonidos y entender los mensajes que nos llegan de otros hablantes. La disciplina más relacionada que se interconecta con la psicolingüística es la lingüística. Y es así porque el objetivo de estudio de la lingüística es la misma que la psicolingüística, el cual es el lenguaje. Pero hay que saber diferenciarlos, ya que las características no son iguales. Por su parte, la psicolingüística estudia los elementos formales que constituyen una lengua y reglas que rigen la relación entre estos elementos. Por contraparte de la psicolingüística, que su objetivo es como conocer cómo los individuos procesan el lenguaje, más que describir sus elementos formales. La lingüística, por su parte, emplea un método racional y la psicolingüística un método científico. Por su parte, la lingüística parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones ideales, y la psicolingüística parte de materiales que han sido producidos en situaciones reales, con todos sus defectos y errores que puede producir. A pesar de las diferencias que hay entre la lingüística y la psicolingüística, estas no se deben separar, mejor al contrario, mantener una estrecha relación entre estas disciplinas, ya que proporcionan valiosa información sobre los componentes del lenguaje, que es básicamente para poder enfocar estudios en la psicología del lenguaje. La psicología actual ya no se conforma con solo tratar de explicar procesos cognitivos que intervienen en la comprensión y producción del lenguaje. Más bien intentan averiguar mecanismos cerebrales que son responsables de nuestras actividades, que lo veremos más adelante. A lo largo de la historia de la psicolingüística se han dado varios factores, como por ejemplo, en un principio la psicolingüística se dedicaba a investigar los mecanismos cognitivos que nos permiten comprender y producir el habla. A contraparte en la actualidad o en los últimos años, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías en la investigación, específicamente en la neuroimagen, se interesan también por conocer mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. De esto se basa muchos autores importantes, como puede ser Wundt, como puede ser Skinner, como puede ser George Miller, pero hay un muy importante y resaltar en la psicolingüística es Chomsky, ya que además de tener un libro que se llama Teoría lingüística y procesos del lenguaje, también dio los primeros pasos en la psicolingüística. Como por ejemplo en la época de los 70, expuso varios estudios sobre la psicología. Fundamentalmente fue su consideración en la oración como la unidad fundamental del lenguaje. Existen componentes fundamentales en el lenguaje, como puede ser el fonema, el morfema, la sintaxis y el discurso. El segundo tema de la primera unidad son los fundamentos del lenguaje, para ser específico en el lenguaje humano y el lenguaje articulado. Se dice que el chimpancé, al producir docenas de sonidos, va a tener docenas de significados, pero esto es a contraparte del ser humano mínimo, debido a que si el humano produce docenas de sonidos, va a tener millones de significados por el lenguaje mismo de cada uno. El chimpancé tiene un lenguaje más corto y el lenguaje del ser humano es mucho más extenso. Esto debido a que los significados pueden variar
de muchas cosas, por ejemplo, el país. Hay palabras que no son iguales o que se tergiversa el significado si eres de un país o de otro. Por ejemplo, en, en España la palabra chepa significa otra cosa muy distinta a la palabra chepa aquí en Ecuador, o algo más común como la palta en Venezuela significa otra cosa que aquí en Ecuador, o se quiere decir otra cosa, como por ejemplo palta en Venezuela es aguacate, pero aquí se lo dice aguacate, pero al fin y al cabo pues es lo mismo, pero hay millones de significados en un sonido. Eso. El lenguaje. El lenguaje para Luria es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Eh, También hay la doble articulación o dualidad de estructura. La primera articulación son los sonidos con significado, los cuales son los fonemas y las palabras. Una palabra es como perro, es una palabra y tiene su significado. Y la segunda articulación es la combinación de estas palabras, que puede tener un sinnúmero de oraciones. Puedes crear oraciones con el ejemplo que di de perro, pues una infinidad de oraciones, como puede ser mi perro se fue al parque, mi perro está en la casa, y hay un millón de significados. Las conjeturas tradicionales son teorías que diferentes lingüistas han dado. Existe la teoría del guau guau, del ayay, del tintón, del au y del alá. Comenzamos por la teoría del guau guau. El origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. De aquí el título proveniente, ya que guau guau es un sonido el cual lo representamos con el sonido que hace el perro, o sea, guau guau. Entonces es una onomatopeya, como podría decir de miau miau, igual es una onomatopeya, porque viene proveniente de un animal. La teoría del ay, la raíz inicial del lenguaje la constituía las interjecciones, es decir, los sonidos instintivos provocados por las propias emociones, como la ira, el dolor y la angustia. Cuando te pinchan o algo por el estilo, vas a decir ay, ay, o cuando sufres algún dolor o estás con angustia, vas a decir ay, ay, ay. Otra teoría es la del tintón, el cual está la propuso un lingüista que es Max Müller, el cual defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. Por ejemplo, los objetos pequeños se asocian con la vocal I, entonces de aquí viene el ding, y los significados grandes, los sonidos graves, como la O, como el dong, de aquí viene el título ding dong. La teoría del AU. Esta surgió porque el lenguaje, valga la redundancia, surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos de las personas que emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntos. Con el tiempo se convirtieron en cantos más complejos y finalmente en el lenguaje. Esto se puede interpretar como el trabajo físico, que era como antes su lenguaje, con nuestros antepasados decían au, pero no tenían un lenguaje desarrollado, y después de esto se fue en los cantos, que se puede escuchar en distintas tribus. Y por último, la teoría del la. Esta la propuso el lingüista danés Jespersen, el cual consideraba que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de sonidos asociados con el amor, el juego, la canción y la risa. Hay canciones, o sea, un ejemplo, hay canciones que en el coro hay partes en las que están como que la, eso. Y un dato curioso es que el lenguaje, o sea, no se puede desarrollar en los chimpancés debido a la faringe, el cual está ubicado, es mucho más corto
que el de un ser humano. El de un ser humano, el chimpancé va del C1 al C3, o sea, es muy corto. En cambio, la faringe del ser humano va del C1 al C7, si no me equivoco. Continuar con el tercer tema de la primera unidad, el cual es la base biológica del lenguaje humano. Comenzaremos hablando de Nicolás Fernández de Moratín, el cual mencionaba que el niño debe estar inmerso en la comunidad que habla una lengua para que lo pueda desarrollar de mejor manera. Vera Di Cueto también mencionó que una función cognitiva en un tiempo de desarrollo relativamente uniforme, en niños debe existir una capacidad innata. Puede existir pobreza de lenguaje si no se realiza las siguientes características. Los padres juegan un papel fundamental en la integración lingüística o adquisición del lenguaje en los niños. Además emplean una forma de lenguaje que se denomina lenguaje materno, que en esta viene interviniendo la madre. Además hay que corregir errores superficiales de falla de pronunciación o de coherencia. Y también a los niños se les debe hablar de forma normal. Muchas de las veces los niños hablan como niños, se podría decir, en el ámbito de, dicen pedota o así, queriendo hacer referencia a una pelota. Entonces, si nosotros le seguimos diciendo pedota, el niño no va a poder llegar a darse cuenta de que la palabra está mal dicha. Entonces hay que hablarlo de manera normal, o sea, decir pelota tal y como es. Además, la tonalidad de voz es importante, ya que va a permitir al niño entender muchas cosas. Cuando a un niño se le alza la voz, pero no llegar al punto de gritar y eso le sale la voz, el niño se podrá dar cuenta de que está haciendo algo mal. Entonces lo va a llegar a procesarlo y va a entender y no se va a portar malcriado, por decirlo de alguna manera. Además, en la relación del lenguaje, todas las comunidades tienen un lenguaje y una lengua. Además, las partes de una oración hacen incidencia en la comunicación de los miembros. Por otra parte, no existe lengua primitiva ni sofisticada. También todas las lenguas tienen leyes universales. Y por último, la unidad básica del significado es una oración bimembre. Esto quiere decir que está formado por un sujeto y un predicado. Algo a mencionar es que Chomsky en el innatismo dijo que el lenguaje en sí está equipa de las normas universales y tiene parámetros específicos, concretos de estas normas, que serían las responsables de la variedad de la lengua. Además, existe sujeto predicado en todas las lenguas para poder comunicar o podernos comunicar. A su vez, en cada comunidad o en cada pueblo, en cada región, en cada país, tienen principios, por decirlo de alguna manera, establecidos en cada una. Por último, las bases genéticas del lenguaje. Por uno comienza el papel de la herencia y el ambiente en cuanto al desarrollo del lenguaje. También existe el gen FOXP2, el cual es un método para buscar la posible base genética del lenguaje, tratando de comparar la dotación genética de individuos, o sea, de dónde son, que sufren alguna clase de anomalías del lenguaje. Por otra parte, Lenenberg dijo que el lenguaje se da entre los 2 años y el comienzo de la adolescencia. Además, el lenguaje se detiene en la pubertad. Características de Lenenberg, mencionó que un bebé con lesión cerebral, su recuperación va a ser mucho más pronta que la de un adulto. Ya se regenera mucho más rápido. Un adulto se demora mucho más tiempo en regenerar o recuperarse. Además, el acento proporcionado para una lengua se hace inmutable después de la pubertad.
La lateralización, a ver, los procesos de lateralización del lenguaje, vale la redundancia, se lateralizan entre los 2 y 14 años, ya sea en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo. Además, hay casos de niños salvajes, como se los ve aquí, los cuales son los niños Víctor Aveyron y Helen Keller. Víctor Aveyron solo emitía gruñidos de un animal. Además estuvo a cargo de psicólogos y de psicopedagogos. Tuvo avances en la lectura y escritura, pero no tuvo una fluidez en el lenguaje. Además tuvo un progreso muy básico. Helen Keller era sorda muda debido a una infección que tuvo y logró hablar. Comenzaremos con el último tema de la unidad 1, el cual es la relación lenguaje y cerebro. Para empezar, vamos a hablar sobre el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se asocia sobre todo a la producción del lenguaje, por contraparte la de Wernicke se asocia con la comprensión del lenguaje. Estas distintas funciones de los hemisferios se ha podido confirmar o verificar gracias a pacientes que han sufrido traumas o lesiones del cerebro. Comenzaremos por la biografía de Paul Broca, el cual era un médico, anatomista y antropólogo francés, que descubrió en 1861 el centro del labio, mediante la autopsia a su paciente Le Borgne. En 1984, el 28 de julio, fundó la neuropsicología. Existe afasias de Broca, que se caracteriza por falta de fluidez, por inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada, errores sintácticos, dificultad para palabras funcionales como las preposiciones o los artículos, y la comprensión es superior a la producción, pero con dificultad para la comprensión de estructuras gramaticales, sobre todo en las frases más complejas. Por otra parte, Karl Wernicke fue un neurólogo psiquiatra alemán. Él descubrió la lesión o daño sufrido en el lóbulo temporal del cerebro, o también conocido como afasia sensorial, que esto causa problemas en la comprensión. La afasia de Wernicke se caracteriza por una fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico. Sustitución de palabras similares fonéticamente o semánticamente. También usa neologismos o palabras o frases inventadas y reiteración de palabras o frases cortas, además de que tiene dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento de errores. Seguimos con el cerebro y su lateralización en el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentra esencialmente localizados en el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es el hemisferio el cual se considera dominante para el lenguaje en las personas diestras. O sea, si tú escribes con la derecha, tu dominancia en el lenguaje va a ser el hemisferio izquierdo. La dominación para el lenguaje está relacionado a la lateralidad. Esto quiere decir que aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, el 70% lo tienen representado en el hemisferio izquierdo y un 15% en el hemisferio derecho y otro 15% de forma bilateral. Algo que influye y es muy importante es el sexo, ya que en la representación cerebral del lenguaje las mujeres lo tienden a tener de forma bilateral, o sea, de los dos hemisferios. En cambio, los hombres están más lateralizados a la izquierda. Esta distribución repercute en la incidencia de la afasia. Este trastorno es más frecuente en hombres que en mujeres en relación de 2:1. Vamos a seguir con la ruta dorsal y ruta ventral. Si tomamos de referencia los últimos avances, nos encontraremos que en cualquier modalidad, ya sea habla, escritura o lectura, existen dos diferentes tipos de rutas, como es la ventral
y la dorsal. La palabra ventral hace referencia anatómicamente a la anterior o a la parte delantera. En cambio, la dorsal hace referencia a la parte posterior o detrás. Por tanto, el cerebro físicamente, la ruta ventral es la que está más adelante de nuestra cabeza y la ruta dorsal lo que está atrás. Por ende, la ruta ventral será la ruta rápida porque está en la parte anterior o de frente, y la parte dorsal será la lenta, ya que está en la parte de atrás. La ruta ventral del habla, cuando nos referimos al habla, entendemos dos procesos inherentes a la comunicación y la comprensión y la expresión. La comprensión va asociada a cuando escuchamos algo, se activa la corteza auditiva primaria en ambos hemisferios para reconocer y registrar la información de ambos oídos. Está conectado con el área de Wernicke, quien establece la relación entre los fonemas, la fonología, y el orden de los mismos, y las palabras que se forman en ellos, la morfología. La ruta ventral se denomina así porque es la vía que accede al significado de las palabras o semántica, y que por tanto es más rápida al emplear la imagen mental del concepto y no tener que codificar y decodificar los fonemas de uno en uno. La ruta dorsal es la vía más lenta, ya que está relacionada con las articulaciones de las palabras asociadas a representaciones fonológicas y no a representaciones semánticas. Esta vía emplea cuando decimos pseudopalabras o palabras que no conocemos y que por tanto no tenemos la imagen mental en el almacenamiento léxico. En el habla, la vía rápida está constituida por la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, el cual incluye la memoria semántica y la memoria auditiva, el área de Broca, la corteza motora primaria, y las áreas principales es el área de Wernicke y el área de Broca. Por otra parte, la ruta dorsal o vía lenta está conformada por la corteza auditiva primaria, área de Wernicke, igual memoria semántica y memoria auditiva, giro angular, fascículo arqueado, área de Broca y corteza motora primaria. Y sus áreas principales son el área de Wernicke, el giro angular y el fascículo arqueado. Seguimos con la ruta ventral y la ruta dorsal de la lectura. La lectura es la comprensión del lenguaje escrito, de ahí su similitud con el proceso de comprensión del habla. Los estímulos visuales, lo que estamos viendo, es registrado en la corteza visual primaria y de ahí accede a la memoria semántica. La ruta ventral o vía rápida está conformado por corteza visual primaria, área de Wernicke, memoria semántica y memoria visual, ya no auditiva como en el anterior, área de Broca, corteza motora primaria, y sus principales sería área de Wernicke y el área de Broca. El área dorsal o la vía lenta está por la corteza visual primaria, área de Wernicke, la memoria semántica y la memoria visual, que está incluida en el área de Wernicke, el fascículo arqueado, área de Broca y corteza motora primaria. Además, sus principales serían el área de Wernicke, el fascículo arqueado y el área de Broca. Y terminaremos con la escritura. La escritura es la expresión gráfica del lenguaje, da ahí su relación con la expresión en el habla, pero también como en la lectura, pues este proceso requiere de la visión y ya. La ruta ventral está conformada por corteza visual primaria, área de Wernicke y solo la memoria semántica, pero se incluye una nueva que es el área de Exner, el cual es un área centro de la iuria superior. Y sus principales serían el área de Wernicke y el área de Exner. Por otra parte, la ruta dorsal estaría conformada por la corteza visual primaria, por el área de Wernicke y solo la memoria semántica, el giro angular, el área de Exner con centro de iuria superior. Y sus principales serían el área de Wernicke, el giro angular y el área de Exner. Hay que tomar en cuenta que la ruta ventral
desde el almacenamiento léxico se envía la información al área de Exner, quien se encarga de estructurar los patrones motores para la escritura. Por otra parte, si no tenemos un almacenamiento, en la ruta dorsal, si no tenemos un almacenamiento, el patrón fonológico, o sea, la palabra, debemos codificarla grafia a grafia. Por ello, el área de Wernicke y el giro angular generan ese patrón fonológico y lo comunicará con el área de Exner. Y junto con el centro de Luria superior, que lo transformará en patrón motor. Esta ruta es empleada para palabras nuevas en los primeros años de adquisición de la escritura. Bueno, vamos a empezar con la segunda unidad y el primer tema es la base cognitiva del lenguaje. La base cognitiva y social se relacionan con el desarrollo desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y posteriormente en las etapas del desarrollo del lenguaje. La cognición y el lenguaje están relacionadas con el pensamiento. Antes de nacer, las determinantes de un niño son la alimentación, el bienestar psicológico y el consumo de sustancias por parte de la madre. Un ejemplo puede ser la leche materna. El lenguaje es importante en el desarrollo de un niño porque éste se comunica por medio de expresiones. La etapa de comunicación de un niño inicia con el balbuceo. Cuando un bebé es prematuro, tiene dificultades, pero si este niño tiene una adecuada estimulación, desde el momento del nacimiento puede avanzar naturalmente y a su tiempo. Al nacer el bebé activa la motricidad temprana. Esta se relaciona con la succión y la deglución. Cuando el bebé succiona, la epiglotis impide que el alimento se dirija a la tráquea. El bebé realiza las dos funciones cuando respira y come a la vez. La deglución y la respiración tienen vías cruzadas. Hay reflejos que cierran el paso de una función para habilitar la otra. La zona faringeo-laríngea ayuda a ejecutar la parte de la laringe y la faringe para que empiece a trabajar adecuadamente. Hay factores asociados que trabajan para el desarrollo del lenguaje. Estas son el sistema nervioso central, el desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo y el sistema periférico. Son los pilares fundamentales para un adecuado desarrollo del lenguaje e intervienen en la etapa prelingüística y lingüística. La etapa prelingüística comprende desde el nacimiento hasta los 12 meses. Es la etapa en la cual el niño se prepara adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de relación. Es básicamente la interrelación entre el niño, el adulto y lo que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra los estímulos dados por su medio. Podría ser cómo busca, cómo interactúa, cómo se conecta, si comparte estados afectivos, si comparte conductas con otro. En esta etapa tiene lugar varios hechos importantes que la familia debe reconocer. De igual forma existe la etapa lingüística. Esta se da aproximadamente cerca del año de edad. Es decir, en esta etapa el niño integra la idea a la palabra para un objeto determinado o una persona. Ya hay signos de que comprende algunas palabras y órdenes sencillas. Muestra con los ojos, o sea, te puede hacer ojitos y te dice dónde está la pelota. O sea, capta de la orden de dónde está la pelota. Es capaz de caminar cuando se le sujeta con una mano, se sienta por sí mismo en el suelo y coge con la boca objetos cuando está parados. En esta etapa el niño descubre un mundo nuevo debido a que tiene la posibilidad de desplazarse en forma independiente, explorar objetos y aumenta su contenido mental. Los niños y las niñas desarrollan diferente el mensaje. Los niños hablan antes. La adquisición de fenómenos, complementos, perfeccionan del aspecto semántico y léxico. También existe lo que aprenden los niños. Los niños aprenden normalmente sustantivos
los cuales sirven para nombrar personas o animales y cosas. Después aprenden los verbos, que son como acciones, adjetivos, que pueden ser tamaños, formas, colores, temperaturas y sabores. Y los adverbios, como puede ser lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, y también las conjunciones. Estos pueden ser subordinantes, locuciones conjuntivas. Las coordinantes también unen elementos sin establecer relaciones de dependencia. También, y por último, las interrogantes, que son de pregunta o pueden ser de admiración. También existen las etapas, como pueden ser la etapa logográfica, que esta se da de los 3 a los 5 años, en el cual reconocen la escritura global. O sea, es como la escritura global, como mamá o puede decir Coca-Cola, así, mamá. La alfabética, que puede ser de 5 a 7 años. Esta es comprensión del principio del alfabeto. O sea, como que leen articulando por fonemas y sílabas. La ortográfica va de los 7 puede ser de 7 y 8 años. Reconocimiento de patrones ortográficos necesarios para la lectura fluida. Trabaja en grupo de letras y palabras en un solo golpe de vista. La fluidía desde los 8 años, el cual es leer fluidamente. Bueno, vamos a empezar con el segundo tema, el cual es la base social del lenguaje. La base social del lenguaje es una construcción social que tiene interacción con otros niños, o sea, con más sociedad. El lenguaje es un sistema de símbolos y las reglas que hacen posible la comunicación. El desarrollo del lenguaje depende del entorno en el que el niño se desenvuelva. A los 12 años, el adolescente se busca ser parte de un grupo social. Los niños que no pueden hablar o no hablan tienen dificultad para hacerlo posteriormente. Por eso es recomendable enviar a los niños a guarderías o centros donde hayan más niños para que éste pueda socializar y de manera correcta y rápida adquieran el lenguaje. Existen 5 diferencias básicas en el intercambio madre e hijo, según Calle. La madre tiene una mayor flexibilidad y anticipa la conducta de su hijo, que es más rígida. Segundo, la madre muestra un conocimiento intuitivo del desarrollo de los niños. Tercero, la madre es capaz de controlar e interpretar con rapidez los cambios de expresión facial de su hijo, cosa que éste apenas puede hacer. Cuarto, la madre puede elegir diferentes formas de conseguir sus objetivos, mientras que los niños no disponen de la capacidad cognitiva necesaria para valorar situaciones y elegir estrategias alternativas. Y por último, el quinto, la madre es más creativa a la hora de hacer variaciones de sus conductas repetitivas. Por lo tanto, es muy probable que sepa mantener la atención de su hijo. Su propio lenguaje, tanto el tipo de tarea como a la capacidad del niño. Por otra parte, los niños se comunican de manera prelingüística al menos por 4 razones, que es alivio de la inquietud, consecuencias de objetivos, restablecimiento de la proximidad, también puede ser iniciación, mantenimiento y finalización de una interacción. Por último, cuando los niños empiezan a utilizar palabras, son ya capaces de indicar cuáles son sus intenciones. Se puede interpretar ya las conductas de los demás y de provocar en ellos determinadas conductas verbales. Bueno, vamos a comenzar con el último tema de la segunda unidad, el cual es del desarrollo del lenguaje. Debemos de tener en cuenta
que tanto el lenguaje como también la comunicación, el pensamiento, la efectividad y el nivel cultural tienen influencia recíproca en condiciones finalmente del desarrollo integral del niño. El lenguaje oral es nuestro medio de comunicación, por tanto, el lenguaje es un mecanismo estructurado y condicionante del pensamiento y de la acción. El lenguaje permite recibir la información sociocultural del ambiente, pudiendo así el niño adelantarse a sus experiencias personales y ampliarlas. El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del nivel de comportamiento social. Permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas con el tiempo y en el espacio. El lenguaje oral constituye el principal medio de información cultural, siendo un factor importante de identificación en un grupo social. En esta etapa, los padres en esta etapa temprana del desarrollo del niño son los principales agentes de estimuladores, acondicionadores y formadores, por lo que es importante que tengan en consideración cuáles son las conductas esperables de sus hijos o en sus hijos. Se observan diferencias o retrasos en la aparición de estas mientras antes las reconozcan y acudan a un especialista. El resultado será mucho más efectivo y beneficioso para el niño y también para su familia. Existen etapas del desarrollo del lenguaje. El primero va a ser el prelenguaje, que va a ser de un mes de 1 a 2 meses, el cual en esta predomina el llanto y hay cambios de entonación según como se vaya desarrollando el bebé. Hay la subetapa 2, que es de 3 a 4 meses, el cual produce sonidos guturales y vocacionales de 15 a 20 segundos, como pa, ma, va y ga. También existe el balbuceo, como mamá, ta. También la subetapa 3 es de 5 a 6 meses, el cual aquí aparecen los labiales como papá, mamá y babá. Algunos autores sostienen que primero aparece la vocal A y de última la I y la U. En este también conviene aumentar la comunicación con el bebé. En la subetapa 4, de 7 a 8 meses, se desarrolla la protoconversación. Pasa progresivamente de una modalidad de demanda a un intercambio de la interacción madre e hijo. En esta también un dato es que comienzan a salir el primer diente o los primeros dientes. En la subetapa 5, de 9 a 10 meses, el niño tiene palabras cortas, pero sigue siendo muy ecolalia. En esta tiene un especial interés por imitar gestos y sonidos, además reconoce su nombre y se detiene a las acciones que está realizando cuando la madre le dice no. En la subetapa 6, de 11 a 12 meses, posee un repertorio de más de 5 palabras y normalmente hace palabras de 2 sílabas, como puede ser mamá o papá. En la de 12 a 4 meses comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a la lengua adulta. Aprende ya nombres de la familia y comienza el reclamo de es mío. También señala y pide las cosas. De los 15 a los 18 meses cuenta con un repertorio de 15 a 20 palabras, además de que comienza a combinar las palabras. De los 18 a los 24 meses, este tiene frases ya cortas, tiene un vocabulario promedio de 50 palabras y aumenta la frecuencia para combinar de 2 a 3 palabras, que también es como el lenguaje telegráfico. Y por último, la última etapa del desarrollo es de 2 a 3 años, que en este comienza a utilizar los pronombres y tiene un promedio de palabras de 896 a 1222, y también usa verbos auxiliares como haber y ser. Y finalmente de los 4 a los 5 años, el cual responde preguntas sobre su comportamiento y también se confunde con los tiempos gramaticales.